Entonces, bien, el día de ayer, perdón, la semana pasada habíamos empezado con el estudio de corriente eléctrica, ¿sí? Hoy vamos a continuar. Simplemente vamos a hacer un recuento de lo que habíamos revisado, ¿no es cierto? En cuanto a la corriente eléctrica, había que recordar que hasta, o el capítulo 1 básicamente, que era el estudio de electrostática, no se permitía el movimiento de las cargas, no, por el contrario, solamente se estudiaba o más bien los efectos que produce la carga cuando está en una configuración estática, es decir, no se está moviendo. En cualquiera de sus presentaciones, como cargas puntuales, como un conjunto de cargas puntuales o como densidades lineales, superficial o volumétrica de carga. En este capítulo, la idea es estudiar qué características tienen, ¿sí?, el movimiento de las cargas, pero con velocidad constante, ¿sí? Lo que da lugar a una corriente, ¿sí?, a una corriente constante, que ya les mencioné que sería la corriente continua. Cuando las cargas tienen un movimiento con velocidad variable, estamos hablando de corriente alterna, lo cual todavía no lo estudiamos, porque esta velocidad variable hace que la corriente varíe con el tiempo. En cambio, cuando las cargas se mueven con velocidad constante, la corriente, ¿sí?, permanece constante a lo largo del tiempo. Podríamos decir que es una corriente continua, corriente estática, ¿sí?, que no varía con el tiempo. Eso es lo que nos interesa estudiar. Como definición, la corriente eléctrica es la razón de cambio del movimiento de cargas al pasar por un punto de referencia, en realidad por un área de referencia, a razón de un coulombio por segundo. ¿Sí? O básicamente evaluar cuánto es la carga que pasa a través de una superficie en un segundo. Eso es básicamente la definición de corriente. Y decimos que esto no es una cantidad vectorial, es una cantidad escalar. También podríamos, para generalizar el concepto, utilizar lo que se denomina la densidad de corriente, ¿sí? Que este sí es un vector y como tal podemos asignarle a cada punto del espacio o a cada carga puntual, podemos asignarle un J si es que estas cargas están moviéndose con una determinada velocidad V, ¿sí? ¿Y cómo se calcularía la corriente en función de este nuevo vector? Si definimos a J como densidad de corriente, la forma de calcular la corriente no sería más que con la integral de superficie de J.ds, en donde elegimos una superficie a través de la cual está pasando S de forma perpendicular y con eso tendremos la corriente total, ¿sí? También estudiamos dos tipos de corriente, la corriente que se llamaban de convección y las corrientes que se llaman de conducción. La característica principal es que las corrientes de conducción obedecen a la ley de Ohm, ¿sí?, y generalmente ocurren dentro de los materiales conductores, mientras que las corrientes de convección, ¿sí?, ocurren por movimiento de carga por una causa que no es el campo eléctrico, ¿sí? Por lo tanto, su movimiento no está definido por el campo eléctrico, es decir, no obedece a la ley de Ohm, ¿sí? Y este es el caso, ¿no? Asumamos que tenemos un volumen, ¿sí?, en este caso un cubo por facilidad, y este cubo se está moviendo con una velocidad o una determinada velocidad, ¿sí? Se mueve un delta X en un determinado delta T, y básicamente si este viene cargado, quiere decir que aquí hay una carga dada por ρ sub B, por ρ sub V, por el delta sub B. Y operando sobre esto, llegamos a la conclusión que la densidad de corriente de convección, en este caso es J, está dado por la densidad volumétrica de carga multiplicado por la velocidad con la que se está moviendo esta densidad de carga, ¿sí? Y esto es lo que llamamos densidad de corriente de convección o corriente, en este caso densidad de corriente de convección, y la causa es la corriente de convección, ¿sí? Esto
como les mencioné, es la corriente de convección. Ahora, ¿qué pasa con las corrientes de conducción? Sí, las corrientes de conducción se dan en conductores metálicos. Y aquí un poco hay que recordar la descripción del átomo según varios modelos, ¿no es cierto? En este caso, el modelo de Bohr, donde ustedes conocen que tenemos un núcleo, ¿sí? Y varios átomos o varios electrones alrededor. Entonces, cómo ocurre la corriente? Básicamente, por efecto del campo eléctrico, estos electrones de valencia pueden abandonar el átomo, ¿sí? Y moverse a través de la estructura cristalina. Obviamente, a lo largo o mientras está ocurriendo ese movimiento, estos electrones podrán chocar contra los átomos que se forman en el material, ¿sí? En general, en lo que son conductores metálicos, ¿sí? Los átomos están más importante aquí es lo que ocurre con los electrones y cuáles son los que se mueven o cuáles son los que pueden abandonar el átomo para convertirse en cargas libres y a su vez en corriente de conducción, ¿sí? Entonces, una forma de explicar este fenómeno es a través de la teoría de las bandas, ¿sí? Tenemos banda de valencia y banda de conducción. ¿Qué sucede? Que en los conductores, la banda de valencia que está con electrones, ¿sí? Está muy cerca con la banda de conducción, donde la banda de conducción es la cantidad de energía que hay que inyectarle al átomo, sí, al átomo para que, o al electrón para que éste abandone la banda de valencia y pase a convertirse en un electrón libre, ¿sí? Entonces la banda de valencia es básicamente la cantidad de energía que tiene el electrón y en la cual permanece, no sé si decirlo, sujeto o atado al átomo. Una vez que se le entrega más energía a ese electrón, este pasa a lo que se llama banda de conducción y que quiere decir que este átomo puede salir, este electrón, perdón, puede salir del átomo. En los conductores, la banda de valencia y la banda de conducción están muy cercanos, que quiere decir que es necesario inyectar una pequeña cantidad de energía y ya empieza a producirse corriente, ¿sí? O hay que poner un pequeño campo eléctrico y ya los electrones abandonan el átomo. Por otro lado, los aislantes se caracterizan porque entre las bandas de valencia y las bandas de conducción hay una gran variación de energía, ¿sí? Es decir, si pongo un campo eléctrico en un aislador, debido eh, a este gran espacio, a esta gran cantidad de energía que hay que inyectar entre la banda de valencia y la banda de conducción, el electrón básicamente no se va a mover y el aislante seguirá comportándose como aislante. Sin embargo, hay una cantidad de energía definida, ¿sí? Que si se le aplica a ese conductor, los electrones pueden llegar a salir del átomo y convertirse ese aislante en conductor. Y eso es lo que pasa si cuando, por ejemplo, los equipos electrónicos se dañan. Si, por ejemplo, cae un rayo, eso implica un alto voltaje, ¿sí? A través de los conductores o a través de los conductores que llegan a nuestros hogares. Ese alto voltaje puede ser o puede afectar, por ejemplo, en los equipos electrónicos y o produce que en el aislamiento interno del equipo haya una disrupción o que se supere este gap de energía, y lleguemos a la banda de conducción. Y básicamente lo que vemos es que el equipo se quema. Básicamente ese sería el efecto. Y tenemos un último tipo de elementos que son los semiconductores, en donde existe esa banda de energía previo a que los electrones de valencia se conviertan en electrones de conducción, pero esta banda es más pequeña. Y, por ejemplo, depende del material. Tenemos los principales semiconductores, el silicio y el germanio, en donde estos voltajes pueden estar en el orden, no sé, de electronvoltios, ¿sí? Que es muy pequeño, ¿sí? Lo cual es muy sencillo de convertirlos en conductores. Simplemente
se convertiría en conductor, ¿sí? Entonces, en función de eso, les había indicado que cuando tenemos un conductor metálico dentro de un campo eléctrico, los electrones experimentan una fuerza, ¿sí? Y esta fuerza está dada por esta expresión, menos la carga del electrón, que está representada con E, y el campo eléctrico E, ¿sí? Esta fuerza sobre los electrones ocasiona su movimiento, ¿sí? Que dejen el átomo y básicamente adquieren una velocidad y a través, ¿sí? A través del material, estos van chocándose con los átomos que hay en la estructura, ¿sí? Dándonos una velocidad promedio de movimiento, ¿sí? Que esto es lo que llamamos velocidad de arrastre, o V sub D. En función de esto, habíamos indicado que existe una proporcionalidad entre esta velocidad de arrastre con el campo eléctrico, porque a medida que el campo eléctrico es mayor, ¿sí? La fuerza con que se ejerce sobre, pues, sobre estos electrones es mayor y por lo tanto la velocidad también va a cambiar. La constante que rige esta proporcionalidad es lo que se denomina el coeficiente de movilidad del electrón, ¿sí? Que como lo vimos es positivo, se expresa en metros al cuadrado sobre voltio segundo, y hay aquí unos ejemplos de cómo sería cuál es el valor de la movilidad, ¿no es cierto? Vemos que los mejores, el aluminio, que no es tan buen conductor, tiene una movilidad de 0.012. El cobre, que tiene una mejor conductividad, tiene una movilidad de 0.032 y la plata de 0.056. Entonces, esto de aquí también nos da una idea de qué tan fácil es el movimiento de los electrones a través de la estructura del material, ¿sí? Entonces, es una función de la temperatura y la estructura cristalina del material. Sabiendo que el coeficiente de movilidad era positivo, e incluyendo este signo, ¿sí? Se sabe que la velocidad de arrastre es dirección opuesta, o tiene una dirección opuesta al campo eléctrico, ¿sí? Primera observación importante. Y nosotros sabíamos, ¿no es cierto?, que J no es más que ρ de B por velocidad, ¿sí? Podríamos reemplazar aquí la velocidad y nos quedaríamos con esto, ¿no es cierto? Aquí estaría la expresión para la velocidad de arrastre, ¿sí? Y nos quedaríamos con la densidad de carga de electrones libres, porque recuerden que aquí nos dice cuál es la densidad de carga. Si estamos hablando de corriente eléctrica, en donde los que son los electrones, tendríamos necesariamente que considerar la densidad de carga de electrones libres. Este tiene signo negativo, y con el negativo que venía de la velocidad de arrastre, nos da que J y E están en la misma dirección, ¿sí? Que es la forma como a veces nosotros miramos a la corriente, ¿sí? Y a esto es lo que llamamos densidad de corriente de conducción, ¿sí? La unión o estos dos, ¿sí? Nosotros le conocemos como la conductividad, ¿sí? Es decir, la conductividad no es más que la densidad de electrones libres multiplicado por la movilidad de los electrones, dependiendo del material, ¿sí? Y esto lo hemos llamado conductividad, que asimismo depende del material, se expresa en Siemens sobre metro, y multiplicando estos dos valores, podemos obtener valores de conductividad. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de conductividad para el aluminio, valor de conductividad para el cobre, valor de conductividad para la plata. Y vemos que la plata es el mejor conductor de corriente, ¿cierto? Por los valores de conductividad. Ese también depende de la temperatura. Acuérdense que la movilidad es una función de la temperatura. Por lo tanto, esto también va a depender de la temperatura. ¿Sí? Y básicamente la conductividad, ¿sí?, es el inverso de la resistividad. Eso nada más. Y también les mencionaba que la conductividad la podemos encontrar en tablas, ¿sí? Entonces, en el OneNote que compartimos, había incluido algunas de las tablas que se tienen, ¿no? Para los conductores, vemos que la conductividad puede ser tan alta como 10 a la séptima, ¿sí? Miren, la plata, que es el mejor conductor, 6,1 por 10 a la séptima.
De ahí tenemos otros como el grafito, que ya es 1 por 10⁻⁶. Es decir, son conductores, mm, pero no son tan comparables como por ejemplo la plata. Al respecto de los aislantes, miren que la conductividad de los aislantes, al contrario, está en orden de 10⁻⁴ hasta inclusive puede ser 10⁻XVI. ¿Sí? Entonces, la conductividad es una buena medida para definir las propiedades del material respecto del movimiento de la carga. ¿Sí? Y finalmente aquí hay una tabla de conductividades relacionada con los semiconductores, materiales biológicos, ¿sí? Como por ejemplo, miren, el germanio y el silicio, que son dos semiconductores típicos, ¿sí? Estamos hablando en el germanio de 2.2, mientras que en el silicón 4,35 por 10⁻⁶. ¿Sí? Por otro lado, la conductividad de materiales biológicos, como puede ser la sangre o tejido humano o la piel, sí vemos que la sangre es un buen conductor, mientras que el tejido no son tan buenos conductores. ¿Sí? ¿Qué más importante? Bueno, la conductividad se expresa en función de la densidad de carga y movilidad de los electrones, como ya se los mencioné, y también pues la conductividad, que es una función de la temperatura. ¿Sí? También vimos la ley de Ohm, donde hicimos una aplicación macroscópica de la ley de Ohm, asumiendo, por ejemplo, un conductor que tiene una determinada área y de sección transversal y le hemos aplicado un campo eléctrico. Bajo esas consideraciones, miren que la corriente se transformaría en J.S, asumiendo que J es constante, y dado que el área de la sección transversal de este conductor también es constante, la corriente nos queda J por S. ¿Sí? Asimismo, si calculamos el, el voltaje, considerando que el campo eléctrico es constante en este conductor, y obtenemos que el voltaje no sería más que el campo eléctrico multiplicado por la longitud. Aplicando o reemplazando los valores, obtenemos que la resistencia, básicamente, en función de lo que conocemos nosotros como ley de Ohm, se puede calcular de esta manera. Si nosotros hicimos la misma demostración o descripción del fenómeno utilizando algo distinto, ¿no es cierto? Miren, lo usamos como considerando un conductor, partimos del voltaje corriente y llegamos a la definición de resistencia, que es el valor que nosotros utilizamos, por ejemplo, para conductores. ¿Qué cosas se cumplen en este caso? Se cumple que la área de sección transversal es constante, ¿sí? La longitud también es constante y básicamente el campo eléctrico es constante. Con eso llegamos a una definición de resistencia que nos fijamos que básicamente eh, que esta definición, ¿sí?, es una función de la geometría y el material. ¿Sí? Ojo con eso. Esto es muy similar a lo que sucede con la capacitancia, a pesar de que la definición de capacitancia estaba incluido el campo eléctrico, estaba incluida la carga o el voltaje. Ya haciendo el cálculo final, la capacitancia dependía solamente de la geometría y del tipo de material a través de la permitividad. Aquí con la resistencia pasa lo mismo, vemos que depende solamente de la geometría y de la conductividad, es decir, del tipo de material. ¿Sí? A pesar de que en la resistencia, por definición, están incluidos los voltajes, las corrientes o lo que es lo mismo el campo eléctrico, pero ya en el cálculo total vemos que depende solamente de la geometría. ¿Sí? E inclusive hicimos un ejercicio en donde nuevamente se puede comprobar, ¿sí?, después de todo el cálculo, que la resistencia solamente depende de la geometría, ¿sí?, del cuerpo en el cual queremos calcular su resistencia. ¿Sí? De la geometría y bueno, de sus características, en este caso que sería de su conductividad. ¿Qué más importante? La definición de resistencia. Cuando tenemos campos no uniformes, acuérdense que en este caso anterior decíamos que J y E son constantes. Ahora, si los campos son no uniformes, es decir, varían a lo largo de la estructura del material o del cuerpo a través del cual queremos calcular la resistencia, definitivamente debemos aplicar la definición de voltaje y corriente en función del campo eléctrico y hacer los cálculos, ¿sí? En donde hay que recordar que el voltaje, ¿sí?, es
está relacionado por la integral de línea entre dos superficies equipotenciales en el conductor, en contra de, eso les había mencionado, para asegurarse que esto tenga un valor positivo. Y asimismo, esta integral de superficie se evalúa sobre la superficie más positiva de estos equipotenciales. Asimismo, para asegurarse un valor positivo y con eso obtener el valor de la resistencia como una cantidad positiva. Como digo, hicimos 2 ejercicios la semana pasada. El día de hoy vamos a arrancar con un par de ejercicios asimismo relacionados con las corrientes de conducción y convección, y posteriormente un ejercicio relacionado con resistencia para pasar al tema de la conservación de la carga. Sí, y con eso habríamos hecho ejercicios relacionados con la clase que completan la clase de la semana pasada, y empezaríamos un tema adicional. ¿Sí? Entonces, miren lo que nos pide el ejercicio. Dice calcular la densidad de corriente debido a gotas de lluvia si cada gota es igual a 1000 electrones que caen con una velocidad, que caen en caída libre, ¿sí? O en caída libre cerca de la Tierra con una velocidad de 20 metros sobre segundo. El número de gotas por segundo por metro cuadrado en la superficie es de 10.000, perdón. Esa es la primera pregunta. Entonces, básicamente aquí en A me dicen que calcule cuánto vale J, ¿sí? Es la pregunta. En la segunda dice cuál es la corriente total entre la nube y la Tierra si es que la nube se extiende a través de un área de 10 kilómetros cuadrados en ausencia de viento. ¿Sí? Entonces, aquí me dicen la corriente, ¿sí? Dado que tengo una superficie de 10 kilómetros cuadrados. Y finalmente, ¿qué pasa si tenemos una componente horizontal de viento de 30 kilómetros? ¿Sí? ¿Cómo se afecta nuevamente la corriente? Si tenemos una velocidad horizontal, o pongámosle Bx en este caso, de 30 kilómetros por hora. Entonces, podemos imaginarnos cómo es el fenómeno, ¿sí? Asumamos que esto es una nube, ¿sí? Y básicamente esta nube tiene un área de 10 kilómetros cuadrados y están cayendo gotas de agua, ¿no es cierto? Están cayendo gotas de agua, en donde cada una de estas gotas de agua está formada por electrones, ¿sí? Y nos dicen que cada una de estas tiene 10.000 electrones, ¿sí? Y que adicionalmente estas gotas de agua caen con una determinada velocidad V, que sería de 20 metros sobre segundo. Sí, algo que estamos, que es plausible, ¿sí? Algo que puede ocurrir en la realidad. Adicionalmente, se ha determinado el número de gotas que pasan por segundo por metro cuadrado. ¿Sí? Es decir, se determinó mediante algún método, ¿sí? Cuántas gotas pasan a través de la superficie de un metro de lado y cuántas de estas pasan a través de esta superficie. Sí, esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Primero, les preguntaría a ustedes más bien qué tipo de corriente estamos hablando. ¿Sí? Preguntémosle a Danila. ¿Qué tipo de corriente, en este caso, Danilo Ceballos, representa este fenómeno? Eh, Buenos días, ingeniero. Tal vez se trataría de una corriente de convección, ya que se mueve con la densidad de carga. ¿Cuál sería la causa que hace mover, en este caso, a las gotas de agua? Eh, el campo gravitacional. Perfecto, así mismo es. En este caso no hay un campo eléctrico que está haciendo que estas cargas se muevan. En realidad, ¿qué es lo que jala o qué es lo que mueve a estas? Es precisamente la Tierra, ¿no es cierto? Aquí hay un campo que es la gravedad que está haciendo que estas gotas caigan, ¿sí? Y que adquieran esta velocidad. Entonces, si queremos calcular la densidad de corriente, ¿qué nos dice la definición de densidad de corriente? Nos dice que la densidad de corriente como magnitud era la velocidad de arrastre multiplicado, ¿sí?,
como magnitud era la densidad de carga, vamos a ver el color, era la densidad de carga multiplicada por la velocidad con la que están moviéndose, en este caso, las cargas. ¿Sí? ¿Qué nos falta determinar? ¿Cuánto sería la densidad de carga? ¿No es cierto? Entonces, revisemos lo que nos dicen nuestros apuntes. Para lo que es la corriente de convección, ¿sí? Vemos que esto también, porque el producto de N por Q es lo que nos da la densidad volumétrica, ¿sí? Y básicamente N siendo el número de cargas por unidad de volumen y Q siendo la magnitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo calculamos en este caso de acá? Sí. Miremos qué tenemos. Sí, tenemos V, que es 220. Ahora tendríamos que ver cuál es la densidad volumétrica de carga en este caso. Sí, entonces sabemos que tenemos 1000 electrones, ¿sí? Y aquí tenemos el número de gotas por segundo por metro cuadrado en la superficie. ¿Sí? Básicamente poniendo valores. Miren que aquí si yo pongo los 1000 electrones, ¿sí? Multiplicado por el número de gotas por segundo, que serían las 10.000, ¿sí? Electrones. O más bien, miren que por segundo, ¿sí? Por segundo, aquí caen 100.000 gotas. Entonces, aquí tal vez es interesante. Aquí tenemos 100.000 gotas por segundo por metro cuadrado. Si yo este número de gotas que caen por segundo por metro cuadrado lo multiplico por 10.000, ¿sí? Me daría el número de electrones, ¿sí? Por segundo por metro cuadrado. Y a esto, relacionando con la velocidad de caída de los electrones, podemos obtener cuántos electrones totales existen. Entonces, calculémosle así. Miren que aquí voy a poner el número de electrones. ¿Cuánto sería? Sería el número de gotas, que sería el número de gotas sobre segundo por metro cuadrado. ¿Sí? Y es multiplicado por el número de electrones que hay en una gota. ¿Sí? Es básicamente lo que tenemos. Entonces aquí tendríamos los 10.000 por 2.000. ¿Sí? ¿Esto cuánto nos quedaría? Nos quedaría número de electrones, ¿sí? Por metro cuadrado y por segundo. Electrones por metro cuadrado y por segundo. Esto me quedaría 10, 10 a la cuarta. 2, 3, 4. Por 10 a la tercera me quedaría 10 a la séptima. Sí, este es el número de electrones por metro cuadrado y por segundo. Si yo quiero calcular cuánta carga total representa esto, ¿sí? Donde el régimen, acuérdense que estaría dado en electrones metro cúbico, ¿sí? Tendría que, aquí los electrones, bueno, aquí es coulombios metro cúbico, ¿no? Y sería coulombios sobre metro cúbico. Tendría que este número de electrones multiplicarlo por la carga que tiene, ¿no es cierto? Sería básicamente calcularlo de la siguiente manera. ¿Sí? Serían los 10 a la séptima electrones, básicamente por metro cuadrado y por segundo, multiplicado para la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 ¿sí? Coulombios por el electrón. Y coulombios por electrón. Con esto nos quedaría coulombios metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? ¿Esto cuánto me quedaría? 10 a la menos 12 coulombios metro cuadrado sobre segundo.
Finalmente, ¿cuánto me quedaría J? J me quedaría esta densidad volumétrica calculado 10 a la menos 12 Colombia al metro cuadrado por segundo, multiplicado por la velocidad. ¿Sí? En este caso, la velocidad que es los 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces me quedaría 2 por 10 a la menos 11. Colombia sobre metro por segundo. ¿Sí? J segundo al cuadrado. Listo. Preguntas respecto de lo que acabo de hacer. Sí, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No descanses. Hay preguntas. Bueno, entonces ahora me dice cuál es la corriente total entre la Tierra y la nube si la nube se extiende hacia un área de 10 kilómetros cuadrados. Entonces, básicamente, aquí tendría que la corriente, no es que corta por eso. ¿Sí? En donde aquí tendríamos 2 por 10 a la menos, aquí es a lo menos 11, ¿no es cierto? 2 por 10 a la menos 11 por 10 kilómetros cuadrados. Sí, sería 10 por metros cuadrados. Expresarlo en metros cuadrados sería 10 por 10 a la séptima, a la cuarta, kilómetros, 2, 4, 10 a la sexta, ¿sí? Metros cuadrados. Lo que me daría que la corriente es 2 por 10 a la menos 5, ¿sí? Columbios sobre segundo, ¿sí? Que sería la corriente expresada en amperios, ¿no? Que pasa a través de esta superficie. Y finalmente, ¿qué pasa si la componente horizontal del viento es de 30 kilómetros? Es decir, me está preguntando qué pasa si ahora las gotas, sí, esta sería, digamos, la gota de agua, pero tenemos una componente de viento que va hacia acá, 30 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Las gotas van a seguir experimentando el campo gravitacional, es decir, su velocidad en esta dirección que lo vamos a llamar BY, ¿sí? Sigue siendo la misma, solamente lo que hemos adicionado es una componente en BX por efecto del viento. ¿Sí? La velocidad o la corriente en esta sección transversal, ¿sí? Sigue siendo la misma. Sin embargo, ahora por efecto de esta componente, quiere decir que aquí, si yo tomo esta superficie, ¿sí? Estas gotas también van a producir corriente al momento que vayan pasando, ¿sí? Porque ahora su trayectoria en realidad va a ser en este sentido, la sumatoria de las dos. Por aquí va a moverse. Entonces tendría que calcular el efecto de esta componente horizontal sobre la la corriente que produciría en esta cara. ¿Sí? ¿Cómo se haría eso? Bueno, pues básicamente se tendría, dado que se conoce la magnitud de ambas componentes, definir o calcular el correspondiente valor de J, ¿sí? En función de la relación que existe entre las corrientes. Básicamente eso sería. ¿Sí? Es decir, el J en Y sigue siendo a este valor que lo encontramos, 2 por 10 a la menos 11. Pero J en X, que sería el valor de J en Y, multiplicado por la relación que existe entre las componentes, ¿sí? Entre lo que tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Sí? La velocidad en X la conocemos, que sería
20 metros sobre segundo, y la velocidad en Y, que serían los 30 kilómetros por hora, que tendríamos que calcularlo, convertirla a metros sobre segundo para encontrar esta componente. ¿Sí? ¿Qué vemos de interesante aquí? Que, como ustedes ven, existe físicamente corriente. Obviamente es una corriente muy pequeña, estamos hablando de 10 a la menos 5, ¿sí? 10 a la menos 5 amperios, es decir, básicamente es una corriente muy pequeña como para que pueda ser medida, pero efectivamente existe. ¿Sí? Esto lo podemos ver, o efectivamente se podría evaluar, ¿sí? En un caso real. ¿Sí? Y de hecho, esto tiene efecto también con las tormentas eléctricas y cuestiones como esas relacionadas con la carga que traen cada una de las gotas de lluvia. Veamos este otro ejercicio que en cambio está relacionado con la corriente de conducción. ¿Sí? Si ustedes miran, ¿qué me dice? Sabemos que el cobre tiene una densidad de electrones libres. ¿Sí? Tenemos una densidad de electrones libres de 8 por 10 a la 28 electrones sobre metro cúbico. ¿Sí? Y consideremos un alambre de cobre de 3 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces sabemos que el diámetro del alambre es 3 milímetros y que lleva una corriente de 50 amperios. Es decir, tenemos este conductor donde yo sé que este conductor es cobre. ¿Sí? Esta sería, o más bien, este valor sería lo que me están dando, el diámetro. Y adicionalmente se conoce que a través de este está corriendo una corriente de 50 amperios. ¿Sí? Nos piden calcular cuál es la velocidad de arrastre de los electrones y también cuál sería la velocidad máxima de los electrones en el cobre si la corriente o la densidad máxima de corriente es de 10 a la menos de 10 a la novena amperios sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces veamos lo primero, ¿no? Nosotros sabemos, si conocemos la corriente total. Un momentito, alguien tiene una mano. Conocemos la corriente total, podemos definir cuánto vale la densidad de corriente y en función de la densidad de corriente calcular luego la velocidad. Recuerden que la corriente no es más que J por S, que para este caso específico, ¿sí? Sería J y por diámetro sobre 2 al cuadrado. Un momentito, que se acaba de cerrar la aplicación. Ya. A ver, volviendo nuevamente. Sí, sabemos que J es la superficie, en este caso sería pi por diámetro sobre 2 al cuadrado, donde conocemos la corriente y conocemos también las dimensiones del área de la sección transversal. Podemos calcular J, no sería más que la corriente, que es dato, y d sobre 2 al cuadrado. Y esto, a su vez, es igual a la densidad volumétrica de electrones multiplicada por la velocidad de deriva. Y con esto ya puedo calcular entonces cuál es la velocidad de deriva. Me quedaría la corriente sobre densidad volumétrica de electrones, ¿sí? Multiplicado por pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Esto lo voy a calcular, que serían los 50 amperios sobre la densidad volumétrica de electrones, que sería 8 por 10 a la 28, multiplicado por pi y multiplicado por el diámetro, que es 3 milímetros. ¿Sí? Sería 3 por 10 a la menos 3 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por favor, alguien que me ayude con el cálculo. ¿Sí? Jairo. ¿Sí? Jairo Suquilla. Ayúdame con el cálculo. ¿Cuánto sería el valor de la densidad volumétrica de la velocidad de arrastre?
Jairo. Me dio 1.326 por 10 a la menos 25. 1,326 por 10 a la menos 25. ¿Sí? Entonces miren que la velocidad de arrastre en realidad es muy pequeña. ¿Sí? Es muy pequeña. Los electrones no se mueven a la velocidad de la luz. ¿Sí? ¿Cómo sucede entonces el proceso de conducción? Sí, básicamente esta sería la velocidad con la que sale un electrón y golpea a otro átomo y así sucesivamente. Por efecto de eso, el átomo del electrón, perdón, el electrón del átomo que fue golpeado sale y mueve a otro. Sí, es decir, por ejemplo, aquí tenemos nuestros átomos. Asumamos que estos son los que forman el material. Este tenderá a moverse hacia acá y cuando golpea a este electrón, este tiende también a moverse y nuevamente golpeará a otro átomo y su electrón asimismo abandonará dicho átomo y se irá moviendo. ¿Sí? Este movimiento o este pequeño movimiento de los electrones es lo que nosotros llamamos corriente. ¿Sí? No quiere decir que este electrón se está moviendo a lo largo de toda la estructura, él solo, ¿sí? Sino que la velocidad con la que se está moviendo entre átomo y átomo, el electrón entre uno y otro átomo es esta. Sí, 1,32 por 10 a la menos 25, ¿no? Que para las magnitudes que manejamos a nivel atómico, sí es importante, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el nivel macro, es una densidad de corriente, una velocidad de deriva muy pequeña. ¿Sí? Ahora veamos la segunda pregunta. Me dice, ¿cuál es la velocidad máxima del electrón en el cobre? Si la densidad de corriente máxima que puede soportar el mismo antes de fundirse es 10 a la 9 amperios metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, nuevamente, apliquemos el mismo cálculo. ¿Sí? Bueno, en este caso ya nos da la densidad de corriente directamente. Miren, dice que la densidad de corriente es 10 a la 9. ¿Sí? Entonces, en este caso, directamente yo podría calcular la velocidad de deriva a partir de J, ¿no es cierto? Que sería J sobre rho de B. ¿Sí? Esto me quedaría el valor máximo que tiene la corriente, que sería 10 a la 9 sobre la densidad volumétrica, que es 8 por 10 a la 28. 10 a la 28. ¿Sí? ¿Cuánta sería la velocidad de deriva en este caso máxima? Velocidad de deriva máxima. ¿Sí? Tú mismo, Jairo, por favor, calcúlale cuánto sería la velocidad máxima. 1.25 por 10 a la menos 20. 10 a la menos 20. Listo, gracias. ¿Qué significa esto? Que esta sería la velocidad, la máxima velocidad con la que se moverían los electrones antes de que el material se funda o el conductor se dañe. Sí, básicamente eso sería lo que está sucediendo. Sí, con esta sería la máxima velocidad con la que se mueven antes de que el conductor de cobre se funda. ¿Sí? Y deje de ser el conductor, ¿no es cierto? Una vez que se funde ya desaparece la corriente o el paso de electrones, ¿sí? Y básicamente se fundiría el material. ¿Sí? Sería la velocidad máxima con la que se moverían los electrones dentro de la estructura de este material cobre o de este conductor, ¿sí? Que tiene esta sección de área transversal. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? No hay preguntas. Bueno, continuamos entonces. Veamos ahora un ejercicio rápido de resistencia, ¿sí? En donde
vamos definiendo, ¿sí? O calculando las características de ciertas configuraciones. Esto es un ejemplo de aplicación. ¿Sí? Se tiene un sensor de posición, un sensor resistivo de posición, ¿sí? Con resistencia serie y paralelo. Entonces, un sensor de posición resistivo está construido de 3 barras iguales de grafito cuya longitud es 0,15 milímetros. ¿Sí? Es decir, estas 3 barras tienen 0,15 milímetros, son de grafito, en donde el ancho es 0,02 milímetros y el alto, ¿sí? Es de 0,01 milímetros. Una de las barras se mueve entre las otras dos que son estacionarias, como se muestra aquí en la figura. La resistencia medida entre los dos extremos es una función de la posición, ¿sí? Es decir, la resistencia medida entre este extremo de aquí y este de acá, que es la que está representada aquí abajo, es una función de la posición, que quiere decir que R es una función de X, donde X es la posición, dependiendo cómo se mueva esta barra, ¿sí? La resistencia de este dispositivo va a ir cambiando, ¿sí? Se conoce que la conductividad del grafito es 10 a la cuarta Siemens sobre metro y se pregunta cuánto es la resistencia del sensor cuando está totalmente abierto o cuando está totalmente, perdón, cuando está totalmente cerrado y cuando está totalmente extendido. Es decir, ¿qué pasa si esta barra está completamente ingresada aquí o cuando la barra está prácticamente afuera? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos la resistencia? Nosotros debemos imaginar que entre estos extremos estamos poniendo la diferencia de potencial para poder calcular el valor de la resistencia, o estamos en estos extremos aplicando el campo eléctrico, ¿sí? ¿Y qué vemos? ¿Cuál sería el paso de la corriente? ¿Sí? Supongamos que aquí tenemos el positivo, la corriente viene en estas dos láminas hasta este punto de aquí, ¿sí? Vienen en dos láminas en paralelo, ¿sí? Es decir, sería como tener lo siguiente, una resistencia, otra resistencia, sabiendo que aquí ingresa la corriente, ¿sí? Una vez que ingresa aquí, vemos que la corriente va a pasar a través de estos tres, ¿sí? Se va a dividir entre estas tres porciones del equipo, es decir, tenemos una resistencia y otra resistencia. Y finalmente, antes de salir por el otro extremo, ahora la corriente vendrá solamente por este pedazo de aquí, es decir, así. Debido a que las dimensiones, recuerden a que es igual a resistencia, en este caso sería longitud, conductividad por superficie. La longitud es la que varía, ¿sí? En función de cómo se mueva este X, la longitud va a ir cambiando. La conductividad no cambia porque es la conductividad del grafito y todo esto está hecho de grafito, por lo tanto no hay problema, este es constante. Y el área de la sección transversal, ¿sí? Es constante porque su profundidad, que es 0,02 metros, y su altura, que es 0,01 metros, ¿sí? Es constante. Por lo tanto, yo podría decir, a ver, aquí tenemos R1, R1, aquí tenemos R2, 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 y aquí tenemos R3, en donde todas estas son una función básicamente de X, ¿sí? Es decir, de la longitud que tiene. Entonces podemos ir calculando cada uno. ¿Cuánto valdría R1? ¿Sí? R1, ¿sí? Es el mismo valor de X, que aquí lo que ha salido de este lado es exactamente igual al valor que tiene acá por fuera, ¿sí? Entonces sería X por la conductividad del material por el área de la sección transversal. El R3 sería lo mismo. El R3 es el valor o la longitud total es X y el área de la sección transversal, ¿sí? Entonces X por lambda y por S, ¿sí? En función de los datos que me da el problema, en donde me dice W y D, W es el ancho y D es la profundidad, entonces podría expresarlo como X conductividad W por D. Eso también sería X conductividad W por D. Solo me falta definir R2. ¿Cuánto vale R2? ¿Sí?
Miren que estos tres valores de longitud son los mismos. ¿Y a qué sería igual? Sería igual, aquí es más fácil verlo en el central, ¿no? Y esta es la longitud total desde aquí hasta aquí. Lo que me sobra sería la longitud total restándole x, ¿sí? Y eso es lo que me sobra aquí. Entonces aquí tendríamos LL menos x sobre la conductividad W por D, ¿sí? Y con eso ya podríamos hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría la resistencia? Aquí entre estos dos voy a llamarle o más bien, ¿cómo lo podemos ver a esto? ¿Sí? Esto lo podríamos ver como una resistencia equivalente con otra resistencia equivalente y con R3. Aquí estaría R3, aquí estaría R2 equivalente, aquí tendría R1 equivalente, ¿sí? Y aquí están los extremos en donde yo quiero medir la resistencia total, ¿sí? Entonces, en función de esas nuevas definiciones, el R1 equivalente, que sería igual, sería 1 sobre, 1 sobre 1 R1 más 1 sobre 1 R1. Sería el inverso, ¿cierto? Porque están en paralelo. ¿Esto cuánto nos quedaría? ¿Sí? 2 sobre R1. Quedaría R1 sobre 2, o lo que es lo mismo. X sobre 2 conductividad omega D. ¿Sí? El R2 sigue siendo el mismo. Ahora el R3 equivalente sería 1 sobre 1 R3 más 1 R3 más 1 R3. ¿Sí? Lo que me quedaría, básicamente, R3 sobre 3. Perdón, aquí sí, R3 sobre 3. Que sería X sobre 3 lambda WD. ¿Sí? Y con esto podría calcular ya el equivalente total. ¿Sí? Entonces la resistencia equivalente no sería más que R1 equivalente más R2 más R3 equivalente. Que quedaría X sobre 2 lambda omega D más R2 L menos X sobre lambda omega D y más X, un momento, X sobre 3 lambda omega D. Sí. Ya, X sobre 2 lambda omega D más L menos X sobre lambda omega D y más X sobre 3 lambda omega D. Sí. Aquí si quieren podemos sacar factor común. ¿Sí? Me quedaría 6 lambda omega D 3x menos 6 L menos X y más 2X. Aquí es más, ¿no es cierto? ¿Esto cuánto me quedaría? Me quedaría 3 menos 6 más 2. Y me quedaría 6L menos X sobre 6 lambda WD. Sí, esta sería la resistencia equivalente. Sí, ¿qué vemos? Vemos que la resistencia equivalente depende de lambda, de X, perdón. Y aquí sería la forma de resolver nuestro problema. ¿Qué pasa si X es igual a 0? ¿Sí? ¿Qué sucede si este valor de X yo lo hago igual a 0? Quiere decir que esta lámina o esta sección, ¿sí?, del sensor está totalmente cerrada, ¿sí? Y si X es igual a 0, quiere decir que esta sección está totalmente abierta, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pregunta? ¿Cuál es la resistencia cuando está totalmente cerrado o cuando está totalmente extendida? Si X es igual a 0, está totalmente cerrada, el sensor de posición con posición totalmente cerrada implicaría que
R equivalente no sería más que 6, o más bien, entonces Z, no sería más que L sobre conductividad omega D. Sí, esto sería ahora, y si X es igual a L, quiere decir cuando está extendido el sensor, la resistencia equivalente que nos quedaría 6L menos X, que vale ahora L, sería 5L sobre 6 lambda omega D. Sí, y estos serían básicamente los valores que nos están preguntando. Y calcule la resistencia del sensor. Sí, como ustedes ven, el sensor es de tipo lineal, porque depende solamente de X, que quiere decir que yo podría hacer una gráfica de este tipo. Sí, podría ser una gráfica de este tipo, en donde en donde yo puedo tomar una línea eso, algo así, sí, donde aquí está expresado el valor de X y aquí está expresado el valor de la resistencia. X expresado, por ejemplo, en metros y la resistencia expresada en ohmios. ¿Sí? ¿Y qué vemos? Sí, básicamente vemos que si X, ¿sí? Hasta aquí le pondríamos el valor de X en donde iguala a 0, a L, perdón, ¿sí? Y tendríamos estos puntos importantes en la característica de este sensor, ¿sí? Aquí tendríamos 5L sobre 6 WD. Entonces aquí tendríamos 5L sobre 6 lambda WD. Y aquí tendríamos L sobre lambda WD. ¿Sí? Y esto nos da la característica del sensor. Entonces miren cómo nos ayuda lo que conocemos en este caso, del funcionamiento, de la teoría del comportamiento de la resistencia, nos define, ¿sí?, cómo funcionaría este sensor de posición. Entonces, ¿cómo utilizaríamos el sensor de posición? Básicamente, debido a que la resistencia es variable, ¿sí?, y nosotros le aplicamos una fuente aquí, vamos a obtener una cantidad variable de corriente, si la fuente es constante. ¿Sí? Y para nosotros definir la posición, ¿sí?, lo que haríamos sería, por ejemplo, medir la corriente. ¿Sí? Y a cada valor de corriente, en función de cómo varía la resistencia, si nosotros, por ejemplo, sea un V aplicado al sensor, ¿sí?, entonces, ¿qué sería igual a la resistencia? ¿Sí? Sería V sobre R, ¿sí?, en donde V es constante, y si la resistencia es constante, quiere decir que la corriente va a variar de la siguiente manera, ¿sí?, una corriente alta y una corriente baja, en donde aquí estaría X, aquí estaría L y aquí estaría la corriente, ¿sí? Entonces nosotros podemos definir en función de la corriente, ¿sí?, midiendo la corriente podemos hacer una conversión a posición, y así es como funcionan nuestros sensores de posición. Tendremos, por ejemplo, una corriente de 1 amperio, quiere decir que este sensor está totalmente cerrado. Y si la corriente disminuye a 0,1 amperios, quiere decir que está totalmente abierta, lo que equivaldría a que esté totalmente cerrado el sensor o esté a 15 centímetros, 1,5, bueno, a 15 centímetros de abierto. ¿Sí? Entonces con eso iríamos midiendo la posición. Y este es básicamente el principio de funcionamiento, en este caso, de este sensor de posición. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto de este ejercicio? Bien, no hay preguntas. Entonces, tomémonos 5 minutos, son las 10:03 y continuamos con la clase.
Sí, si tienen preguntas, este sería el momento para que las hagan. Tamara. Creo que hubo una equivocación porque la resistencia equivalente era la de 3, pero era la de 2. No sé si eso afecta en algo porque, digamos, la de 2 era la longitud menos X. Eso era X. No sé si eso tenga algo que ver con lo que obtenemos al final. Ya, revisemos tu, voy a volver a compartir. Revisemos tu duda. A ver, me dices que la resistencia de R2 es la que varía. O sea, sí, esa es o sea, de donde sacamos una resistencia equivalente porque hay 3 resistencias. Entonces, en la Ujú. parte de abajo, la resistencia de 3 la tomó como la equivalente. Entonces, no sé si eso algo tenga, o sea, afecte en algo. Ah, ya entendí. Sí, gracias. Sí, ya entendí cuál es un tema de nomenclatura. Sí, sí está bien. De hecho, sí. Aquí sería el R1 equivalente, que está bien. Aquí sería el R2 equivalente y sería 1 sobre R2 sobre 1 R2 sobre 1 R2. Y Sería, R2, sí. De hecho, sí tienes toda la razón. El 3 es el que no varía. Es una equivocación mía, gracias. Ya, entonces, aquí tendríamos R2 sobre 3, sí que sería el L menos X sobre 3 lambda omega D. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría el 1, ese sí no ha cambiado, el 2 sería L menos X. Sería el L menos X sobre 3 lambda omega D y más X sobre lambda omega D. Ahí sí. Lambda omega D. Sí, cambia aquí. Creo que hay que cambiarlo de arriba. Sí, igual sería 6, aquí sería 3. Aquí sí cambia. Aquí sería multiplicado por 2. ¿Sí? Y aquí sería por 6. Sí, sería 6x. Aquí me quedaría 8. Esta parte de aquí. Sería 3, 6 y 3, 9 menos 2. Sería 7, ¿no? 7x. Y es más 2L. Si x vale 0, aquí me quedaría 2L. ¿Sí? Si x vale 0, me quedaría 2L. Y si x llega a valer L, me quedaría 9L. ¿Sí? Y aquí sería 6. Listo. Ahora sí, ¿de acuerdo? sí, Inge, gracias. Sí, gracias por la observación. En ese estaba cometiendo un error. ¿Sí? Aquí quedaría 9L, aquí quedaría 2L sobre 6. Listo. Sin embargo, el efecto al final es el mismo, ¿no? La resistencia va aumentando conforme aumenta L. Y si pusiéramos una fuente de voltaje aplicado en los extremos del equipo, podríamos medir una corriente que varía de esta manera. ¿Sí? Y por lo tanto, a cada valor de X le asigno un valor de corriente. Y con eso ya tendría un sensor de posición. ¿Sí? Solamente midiendo la corriente. Si yo mido, por ejemplo, aquí, no sé, se me ocurre 1 amperio. Yo sé que en 1 amperio estamos, no sé, en 10 centímetros. Y si mido por aquí 0,5 amperios,
yo sé que estoy, no sé, se me ocurre en el valor de L, que sería los 15 centímetros. ¿Sí? Ese sería el razonamiento. Listo. Entonces, como les mencioné, tomémonos 5 minutos, son las 18 hasta las 10:13. ¿Sí? Bien, continuemos. ¿Sí? ¿Qué nos corresponde en este momento? Nos corresponde estudiar la ley de Joule y con eso terminaríamos la clase. ¿Sí? La ley de Joule, básicamente, ustedes la conocen, ¿sí? Como que la potencia en un circuito eléctrico es la multiplicación del voltaje por la corriente. Y básicamente es la potencia disipada. ¿Sí? Entonces, en este caso, disipada.
¿Cómo lo podemos, o cómo podemos arribar a esta fórmula en función de lo que conocemos del estudio de los campos eléctricos? ¿Sí? Imaginen que quisiéramos saber cuál es la potencia asociada a un electrón. Acuérdense que la potencia desde el punto de vista o definición de potencia desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Es fuerza por velocidad, o lo que sería el producto punto. Aquí está, esto es un escalar. El producto punto entre la fuerza que se ejercida sobre el cuerpo y el punto de la velocidad con la que se mueve. Sí, esa sería la potencia. Si nosotros queremos esto aplicarlo a un electrón, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría la potencia? La potencia tenemos que calcularla como la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre dicho electrón y que produce el movimiento del mismo. Y en este caso sería la carga del electrón por el campo eléctrico, ¿sí? Punto la velocidad con la que se está moviendo este electrón, ¿sí? Sin embargo, no nos ayuda mucho, digamos, conocer la potencia en un electrón. Lo que nos interesaría, cuál es la potencia, por ejemplo, total o asociada a una corriente en un determinado volumen, ¿sí? En un volumen, como lo habíamos estado viniendo, o como he estado tratando de estudiar. Asumimos que como volumen vamos a tomar un conductor, ¿sí? Para obtener una expresión, como les dije, similar a la que conocemos, que potencia es igual a V por I, ¿sí? Este conductor, ustedes conocen, tiene un área de sección transversal que podemos llamarle S, ¿sí? Asociado a este hay un volumen V, ¿sí? Y si estamos hablando de un volumen, quiere decir que aquí adentro pueden haber muchas cargas, ¿sí? Moviéndose con una determinada velocidad V, ¿sí? Estas serían las cargas Q. Entonces, ¿cómo haríamos para estudiar esto? Para estudiar esto, mejor tomamos un volumen diferencial o un diferencial de volumen. Y, por ejemplo, tomamos esto y decimos que este es nuestro diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, consideremos como el dB un diferencial de volumen. Como es un valor pequeño o un diferencial de infinitesimal, podemos asumir que n es el número de electrones, ¿sí? Por unidad de volumen, por unidad de volumen, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es calcular cuál es el diferencial de potencia asociado a las cargas que están dentro de este volumen, ¿sí? Y luego hacer la integración a lo largo de todo el volumen para obtener la potencia total dentro de este conductor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo sé que estas cargas que están aquí adentro y que están representadas por N, ¿sí? Sería o darían lugar a un diferencial de potencia, ¿sí? Entonces, el diferencial de potencia que producen estas cargas no sería más que el número de cargas que hay por unidad de volumen multiplicado por la potencia que hay en una sola carga y multiplicado por el diferencial de volumen. Y con eso yo tendría la potencia total. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazando, ¿cuánto sería la potencia de un electrón? Lo que me quedaría sería N por Q por E vector, ¿sí? Punto velocidad por un dB. Sí, y ese sería mi diferencial de potencia. De estas cosas conocemos algunas. Miren que si yo lo cambio y digo N, Q, V, dB, este NQV, ¿sí? Ya lo conocemos, que es la densidad de corriente. Sí, lo definimos de esa manera. Por lo tanto, mi diferencial ahora se convertiría en E punto J dB. Sí, y este sería mi diferencial de potencia. ¿Sí? Es decir,
con todas las cargas que están en este volumen diferencial, moviéndose con una determinada velocidad v, existe un diferencial de potencia asociado. ¿Sí? Si yo quiero calcular la potencia en todo este volumen, simplemente tendría que integrar. ¿Sí? Lo que implicaría que la potencia total no sería más que la integral de E.J dB. ¿Sí? Y esta ahora es lo que llamamos la ley de Joule. Esta sería la ley de Joule para nuestro caso. ¿Sí? Si lo vemos o si analizamos la ley de Joule desde el punto de vista de los campos eléctricos y densidad de corriente. ¿Sí? Una medida, ¿sí? A veces para caracterizar cierto tipo de equipos, ¿sí? Es lo que se llama la densidad de potencia. ¿Sí? La densidad de potencia calculada como la potencia dividida por el volumen, y que sería E.J. ¿Sí? Entonces, si esta potencia, en ley de Joule, está expresada en vatios, ¿sí? Esta densidad de potencia, lo que se llama densidad de potencia, estaría expresada en vatios sobre metro cúbico. ¿Sí? Y de hecho, esta cantidad es muy importante en aplicaciones como, por ejemplo, baterías. ¿Sí? En una batería me interesa saber cuánta potencia yo puedo obtener de esa batería por unidad de volumen. ¿Qué quiere decir? Que aquellas baterías que tengan un valor de densidad de potencia más alta, sí quiere decir que para el mismo volumen me entregan más potencia. ¿Sí? Por ejemplo, consideren dos baterías AAA. Si la batería de AAA de una marca me da una densidad de potencia de 10 y otra batería AAA que me da una densidad de potencia 20, ¿cuál escojo? Obviamente la de 20, lo que quiere decir que para el mismo volumen que está normalizado para las baterías AA o AAA, la de 20 me va a entregar mayor cantidad de potencia, o yo puedo utilizarla en equipos que necesiten más corriente. ¿Sí? O tal vez indicar que me dura más, que quiere decir que han usado un mejor material para poder construir a ese equipo. ¿Sí? Para tratar de acercarnos a la ley de Joule, tal como ustedes la conocen, ¿sí? Yo puedo decir que P no es más que la integral de E.J dB, pero recuerden que el diferencial de volumen yo lo podría calcular como E.J, un ds multiplicado por un dl. ¿Sí? Es decir, estoy tomando este que sería mi ds y la longitud que está acá, que sería mi dl. Si yo multiplico estos dos, obtengo el diferencial de volumen, ¿sí? Que es lo que está aquí. A estos yo puedo dividirlos. ¿Sí? Puedo decir, esta es la integral de E ds punto j, o más bien al revés. E dl y j ds. ¿Sí? A estos productos, inclusive yo los puedo expresar como dos integrales, ¿sí? Que sería la integral de E punto dl multiplicado por la integral de J punto ds. ¿Sí? Y a estas dos ya las conocemos. Este de aquí es el voltaje, esto de aquí es la corriente. ¿Sí? Entonces pueden ver que a pesar de haber partido de campos eléctricos, ¿sí? Y de campo de densidad de corriente, llegamos a valores que usualmente nosotros utilizamos como el potencial y la corriente, y es la misma ecuación de que la potencia es voltaje por corriente. Y ustedes saben que en circuitos eléctricos de corriente continua, la potencia no es más que el voltaje por la corriente. ¿Sí? Hagamos un ejercicio. Nos dice que se tiene un fusible que es hecho de cobre y que tiene la forma mostrada en esta figura.
¿sí? Y esto es la forma típica de un fusible, por ejemplo, de vehículo. El fusible está diseñado para llevar una corriente de hasta 20 amperios. ¿Sí? Ese es el amperaje. Asumiendo o asuma que el fusible se funde con una corriente de 20 amperes y que la densidad de corriente de fusión del cobre es 10 a la octava amperios metros. ¿Cuál sería la intensidad de campo en la sección fina, en esta sección D del fusible, dado que ya se ha fundido? Y sí, ¿cuál es la potencia total disipada en la sección, en esta sección D a la máxima corriente? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está preguntando? En primer lugar, ¿cuánto es el campo eléctrico como magnitud? Sí, no necesitamos en este caso conocer su dirección porque ya sabemos que está en esta zona. Sí. Si conozco cuál es la corriente que está pasando por ahí y cuál es la densidad de corriente también. Sí. Miren que aquí básicamente lo que se está haciendo es en esta zona aplicar una diferencia de potencial, ¿sí? O lo que es lo mismo, para que exista la corriente aquí debe haber sido aplicado un campo eléctrico, ¿sí? Y este campo eléctrico necesariamente debió haber estado relacionado con el potencial que dio lugar a J, que es la densidad de corriente, ¿sí? Entonces, me dice cuál es, o que defina cuál es el campo eléctrico, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Nosotros sabemos que J es igual a la conductividad por el campo, ¿sí? Y yo conozco cuál es la densidad máxima, ¿sí? A la cual se funde este material, ¿sí? Que sería 10 a la octava amperio sobre metro. ¿Cuál es el campo eléctrico que lo produce? Bueno, básicamente sería la magnitud de J con la cual se funde dividido por la conductividad del material. ¿Sí? ¿Cuánto es J en este caso? 10 a la octava amperio sobre el metro cuadrado. ¿Y cuánto es la conductividad? Sí, perdón, sí, ¿cuánto es la conductividad? Aquí, 5,7 por 10 a la séptima Siemens sobre metro. ¿Sí? Por favor, Joan, perdón, haz el cálculo y me indica, por favor. Johan Bedón, Fabián Bedón, por favor, haz el cálculo. A ver, pregúntame a alguien más. Jordan, Guillén, ayúdanos con el cálculo, ¿sí? Tampoco. La olla. Ya, nos quedaría 10 a la octava. 0,17. 0,17. Sí, ese sería el campo eléctrico en esta sección del conductor. ¿Y cuál sería la potencia disipada? Bueno, pues lo podríamos calcular como el J por E y calculando o multiplicando por el respectivo volumen, ¿no es cierto? En este caso sería multiplicado por el volumen total de esa sección, así que sería 0,17. Entonces,
La potencia total sería 0,17 por J, que con la máxima corriente es 10 a la octava, y multiplicado por el volumen de esta sección, que sería C. A ver. B multiplicado por de aquí está mal. Aquí no está especificado el valor de C, ¿no? En este caso sería multiplicado por C, que es la altura, y multiplicado por T, que es la sección transversal. Es decir, estamos buscando esta sección que está aquí. Sin embargo, aquí no veo el valor de C. ¿Sí? Asumamos que el valor de C también es 0,1 milímetros. Sería 0,17 por 10 a la octava por 0,1 por 10 a la menos 3. Bueno, sería 10 menos 4. 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Eso nos quedaría 0,17 vatios. Sí, y esa sería la potencia disipada antes de fundirse. Entonces, quiere decir que si ocurre o si la corriente pasa de 20 amperios y la densidad de corriente es de 10 a la octava amperiómetros, cuando eso pase, la potencia que se disipe al momento de fundirse esto va a ser de 0,17 vatios. ¿Sí? Listo. Eso sería todo, Alex. ¿Pregunta? Creo que me dio a mí 1.75 en la magnitud del campo. Y ahora, a ver. Uno. Sí, tiene razón. Me he puesto 5.7, sino 57. 5,7. Igual, 0,17. 1.75. Entonces aquí es un orden de magnitud más. 1,75. Sí. Y aquí también va a quedar 1,75, 1,75, 10 a la menos 4, 1,75. Sí, eso sería. Listo, gracias, Alex. Y no sé, preguntas o si no quedamos hasta aquí. No hay preguntas. Bueno, entonces quedamos hasta aquí. La próxima clase. Sí, la próxima clase continuaremos con el tema de continuidad de la corriente, condiciones frontera. Ya hemos hablado de las condiciones frontera para un conductor estático. Sí, solo nos quedaría las condiciones frontera para la corriente eléctrica, algo de los semiconductores, y con eso terminaríamos esta parte de corriente eléctrica. Sí, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Posiblemente el próximo jueves les presente la revisión de la prueba, así que vayan haciendo espacio en su agenda para el próximo jueves a las 9 de la mañana hacer la revisión de la prueba, ¿sí? En donde les mostraré cómo se hace la resolución de los ejercicios, y si alguien tiene alguna novedad respecto de la nota, pues ahí la podremos revisar, ¿sí? Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Que pasen bien. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Pasen bien.